¿Alguna vez has sentido que las deudas te ahogan y no ves una salida clara? La palabra de Dios nos da una esperanza renovada. En Filipenses 4:19 encontramos esta promesa: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos asegura la provisión de Dios, sino que también nos anima a confiar en Él como nuestra fuente inagotable. En este mensaje descubriremos cómo la oración puede convertirse en tu herramienta más poderosa para superar las dificultades económicas. Aprenderás los principios bíblicos esenciales para orar con fe y transformar tu situación financiera, alineando tus decisiones con el propósito de Dios. Porque más allá de los números y las preocupaciones, existe un Padre dispuesto a liberarte y guiarte hacia una vida de plenitud. ¿Estás listo para descubrir cómo la oración puede abrir las puertas del cielo? Las deudas no solo afectan nuestra economía, sino que también impactan nuestra paz, nuestras emociones e incluso nuestra relación con Dios. Sin embargo, no fuimos creados para vivir en esclavitud financiera. Desde el principio, Dios ha mostrado su deseo de bendecirnos y guiarnos hacia la libertad en todas las áreas de nuestra vida. La clave está en comprender que nuestras finanzas forman parte del plan divino y que, al alinearnos con sus principios, incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en bendiciones. En Deuteronomio 28:12, Dios hace una promesa a su pueblo: el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Este versículo no solo muestra el deseo de Dios de proveernos abundantemente, sino también su intención de liberarnos de la carga de la deuda. Sin embargo, para experimentar esta promesa, primero debemos entender el propósito de nuestras finanzas dentro del plan de Dios. No se trata únicamente de pagar cuentas o alcanzar estabilidad, sino de administrar lo que Él nos ha dado con sabiduría y fidelidad. Imagina que siembras una semilla en un terreno fértil. Esa semilla tiene el potencial de crecer y dar fruto, pero necesita ser cuidada, regada y recibir luz. Tus finanzas funcionan de la misma manera. Dios te ha dado recursos no solo para suplir tus necesidades, sino también para bendecir a otros y expandir su reino. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nuestra manera de administrar el dinero cambia. En lugar de verlo como algo meramente material, lo reconocemos como una herramienta espiritual que debe ser usada con responsabilidad. Este cambio de mentalidad es el primer paso hacia la libertad financiera. Pero las deudas pueden desviarnos, atrapándonos en un ciclo de preocupación y temor. A menudo, el problema no está solo en los números, sino en las raíces espirituales que afectan nuestras decisiones económicas. La falta de satisfacción, el deseo de poseer más o el miedo al futuro pueden llevarnos a tomar decisiones precipitadas que nos alejan de la paz que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 13:5, la palabra nos exhorta: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo no solo nos llama a confiar en la provisión de Dios, sino también a examinar nuestras motivaciones al momento de administrar nuestras finanzas. Un ejemplo poderoso de la provisión de Dios se encuentra en 2 Reyes 4:1-7. Una viuda se encontraba en una crisis financiera tan grave que estaba a punto de perderlo todo. Desesperada buscó ayuda en el profeta Eliseo. Él le preguntó qué tenía en casa, y su respuesta fue que solo contaba con un poco de aceite. Sin embargo, lo poco que tenía en manos de Dios fue suficiente para obrar un milagro. Siguiendo las instrucciones del profeta, la mujer reunió tantas vasijas como pudo y comenzó a llenarlas con el aceite que poseía. Para su asombro, el aceite no dejó de fluir hasta que no hubo más vasijas disponibles. Luego, vendió el aceite, pagó sus deudas y aún le quedó suficiente para vivir. Este relato nos muestra que aunque nuestros recursos puedan parecer insuficientes, Dios es capaz de multiplicarlos cuando confiamos en Él y seguimos su dirección. Parte del camino hacia la libertad financiera es rendir nuestras preocupaciones a Dios en oración.
En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos buscar su guía y dirección. Santiago 1:5 nos anima. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, y le será dada. Este pasaje nos recuerda que nuestra solución no está únicamente en estrategias humanas, sino en una comunión sincera con Dios. A través de la oración podemos recibir claridad sobre cómo manejar nuestras finanzas, descubrir oportunidades de provisión y romper hábitos dañinos que nos han llevado a la deuda. La obediencia a Dios también juega un papel clave en nuestra libertad económica. En Malaquías 3:10, Dios nos desafía: traigan íntegro el diezmo al almacén del templo para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo promete provisión, sino que nos recuerda que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, Él es fiel para proveer y multiplicar. Ser obedientes en áreas como el diezmo, la generosidad y la administración responsable de nuestros recursos es una expresión tangible de nuestra fe. Sin embargo, más allá de dar, debemos examinar qué hay en nuestro corazón. Muchas veces, las deudas son reflejo de necesidades emocionales no resueltas o de intentos de asegurar nuestro futuro sin contar con Dios. Salmo 37, 25-26 nos asegura: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En todo tiempo es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Este pasaje nos desafía a confiar en la fidelidad de Dios y a soltar el control que creemos tener sobre nuestras finanzas. Es posible que sientas que no hay salida, pero Dios es experto en traer esperanza donde no la hay. En Lucas 5, 1-11, Pedro pasó toda la noche pescando sin éxito. Jesús le dio una instrucción inesperada: lanzar la red nuevamente. Aunque dudó, obedeció, y su barca se llenó de peces más allá de lo que podía imaginar. Esta historia nos enseña que cuando seguimos la voz de Dios, Él puede cambiar radicalmente nuestra realidad. La verdadera libertad financiera comienza con una entrega total a Dios. Reconocer que no podemos resolver todo por nuestra cuenta y que necesitamos su intervención es el primer paso hacia una nueva vida. Dios no quiere que vivamos esclavizados por deudas o preocupaciones, sino que aprendamos a depender completamente de Él. Así como liberó a Israel de Egipto, también puede liberarte a ti de cualquier carga económica. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero cada paso de fe, cada oración sincera y cada decisión alineada con sus principios te llevará más cerca de la abundancia que Él tiene preparada para ti. Recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con su ayuda, incluso lo que parece imposible puede ser transformado en un testimonio de su fidelidad. Cuando enfrentamos el peso de las deudas, es común sentir que nuestras oraciones no son suficientes, que nuestras palabras no alcanzan el oído de Dios o que quizás estamos orando de la manera equivocada. Pero la Biblia nos enseña que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para acercarnos a Dios y recibir dirección en medio de nuestras necesidades. Jesús nos dio un modelo claro en Mateo 6:9-13, cuando enseñó a sus discípulos a orar, comenzando con una actitud de reverencia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas palabras nos recuerdan que la oración efectiva no inicia con nuestras preocupaciones, sino con un corazón que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Cuando oramos, no se trata solo de presentar una lista de necesidades, sino de establecer un diálogo sincero con Dios, con confianza y humildad, sabiendo que Él nos escucha y tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. En el 1 Juan 5:14 encontramos una promesa. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos enseña que nuestras oraciones deben alinearse con el propósito de Dios, entendiendo que Él siempre obra para nuestro bien, incluso en nuestras finanzas. Un ejemplo claro del poder de la oración se encuentra en 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente de varias naciones enemigas.
Sin suficientes recursos para la batalla, Josafat hizo lo único que sabía que podía cambiar la situación. Buscó a Dios en oración. En su clamor, reconoció la grandeza de Dios, admitió su incapacidad para resolver el problema por sí mismo y pidió su intervención. En el versículo 12 declaró: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no tenemos fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Esta oración nos enseña el modelo de clamar a Dios cuando enfrentamos deudas que parecen incontrolables. Reconocer su soberanía, admitir nuestra dependencia de Él y enfocar nuestra mirada en su poder. La oración también requiere fe. Jesús dijo en Marcos 11:24: «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Tener fe no significa ignorar la realidad de nuestras deudas o fingir que no existen, sino confiar en que Dios tiene los recursos y la sabiduría para guiarnos a una solución. Pero la fe también implica acción, porque una confianza genuina en Dios nos lleva a obedecer sus principios, incluso cuando parecen contradecir la lógica humana. En Mateo 14, Pedro experimentó este principio cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. A pesar del miedo y la incertidumbre, salió de la barca porque creyó en la palabra del Señor. De la misma manera, nuestras oraciones por liberación financiera deben ir acompañadas de pasos concretos de obediencia, confiando en que Dios nos sostendrá, incluso en lo que parece imposible. Otro aspecto crucial de la oración efectiva es la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1-8. Esta mujer no cesaba de pedir justicia a un juez hasta que finalmente obtuvo su respuesta. Jesús utilizó esta historia para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos, con la certeza de que nuestro Padre Celestial no es como un juez injusto, sino un Dios amoroso que desea responder a sus hijos. La persistencia en la oración no se trata de convencer a Dios, sino de demostrar nuestra fe en su carácter y su tiempo perfecto. Además de traer respuestas, la oración transforma nuestro corazón. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje no solo promete que Dios responderá a nuestras oraciones, sino que también nos asegura una paz que protegerá nuestro corazón y mente mientras esperamos su provisión. La oración por la liberación financiera no debe limitarse a pedir que nuestras deudas desaparezcan, sino que debe ser una oportunidad para buscar a Dios en el proceso, para depender de su guía y aprender a administrar con sabiduría lo que Él nos ha confiado. Santiago 4:3 nos advierte: «Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos». Este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando la libertad financiera solo para tener más comodidad o para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? La oración también nos da dirección. Proverbios 3:5-6 nos instruye: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Esto incluye nuestras decisiones económicas. Mientras oramos, Dios puede revelarnos pasos específicos que debemos tomar, como reorganizar nuestro presupuesto, buscar nuevas oportunidades de ingresos o incluso eliminar gastos innecesarios. La clave está en escuchar su voz y estar dispuestos a obedecer. Además, la oración nos conecta con la palabra de Dios. Salmos 119, 105 nos recuerda: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino». A través de la oración, Dios puede traer a nuestra mente versículos que nos guíen y fortalezcan en tiempos de crisis financiera. Por ejemplo, cuando sentimos temor por nuestras finanzas, podemos recordar Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Estas promesas nos ayudan a enfrentar nuestras deudas con fe,
sabiendo que Dios está con nosotros. La oración no solo nos da refugio en la presencia de Dios, sino que también nos impulsa a actuar conforme a su dirección. En cada clamor debemos recordar que Dios está más interesado en nuestra transformación que en nuestra comodidad. Él quiere enseñarnos a depender de Él, a confiar en su provisión y a vivir según sus principios. No solo para salir de deudas, sino para caminar en una libertad financiera permanente. Al confiar en Dios, entregamos nuestras finanzas a sus manos, lo que nos libera de la carga de tratar de controlarlo todo. Jesús nos dio una promesa en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras prioridades, Él se encarga de suplir nuestras necesidades, incluyendo las financieras. La oración efectiva es un acto de fe, un paso de obediencia y una invitación para que Dios intervenga en nuestra situación. Aunque las deudas pueden ser una carga real, nuestro Dios es más grande que cualquier carga. Él tiene el poder para liberarnos, el amor para sostenernos y la sabiduría para guiarnos hacia una vida de paz y abundancia. Mientras persistimos en la oración, no solo encontraremos soluciones, sino que también conoceremos más de su carácter, su provisión y su fidelidad. Cada deuda pagada, cada decisión sabia y cada paso de fe es una prueba de su poder y una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Aunque el camino pueda parecer largo y difícil, cada paso nos acerca más a la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. Al final, comprenderemos que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes somos en Cristo, hijos amados de un Padre que nunca deja de proveer. A medida que avanzamos en este camino de transformación financiera y espiritual, es importante recordar que Dios no solo quiere liberarnos de las deudas, sino enseñarnos a vivir de acuerdo con sus principios para que no volvamos a caer en la misma situación. La oración no solo es un medio para buscar soluciones inmediatas, sino una herramienta para alinear nuestra vida con su propósito eterno. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios, nuestras decisiones comienzan a reflejar una nueva mentalidad basada en la fe y no en el temor. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la búsqueda de la libertad financiera es la impaciencia. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a esperar con paciencia, sabiendo que su provisión siempre llega en el momento adecuado. La espera no es inactividad, sino una oportunidad para prepararnos, para crecer en fe y para desarrollar hábitos financieros sólidos que reflejen nuestra dependencia de Él. En este proceso, también aprendemos que la verdadera prosperidad no se mide solo en términos de dinero o posesiones materiales. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza que proviene de Dios no es solo financiera, es paz en medio de la incertidumbre, es sabiduría para tomar decisiones acertadas, es gratitud por lo que tenemos y es generosidad hacia los demás. El contentamiento juega un papel clave en nuestra relación con las finanzas. Muchas veces, las deudas provienen de un deseo incontrolado de tener más, de vivir por encima de nuestras posibilidades o de compararnos con otros. En 1 Timoteo 6:6-8 se nos advierte: es cierto que con la verdadera piedad se obtiene gran ganancia, pero solo si se está satisfecho con lo que se tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado nos libera del ciclo de endeudamiento impulsado por la insatisfacción. La obediencia a los principios de Dios es fundamental para caminar en libertad financiera. Dios no nos llama a vivir en escasez, sino a ser administradores sabios de los recursos que Él nos confía. En Lucas 16:10, Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si somos fieles en administrar correctamente lo que tenemos ahora, Dios nos confiará más en el futuro.
Una parte esencial de esta fidelidad es la generosidad. Aunque pueda parecer contradictorio, dar en medio de nuestras dificultades económicas es una prueba de nuestra fe en la provisión de Dios. En 2 Corintios 9, 6 a 7 se nos anima: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad no solo es una forma de bendecir a otros, sino que también abre las puertas a la bendición de Dios en nuestra propia vida. Parte del proceso de salir de deudas también implica la toma de decisiones prácticas. Dios nos da sabiduría para reorganizar nuestras finanzas, para establecer prioridades y para evitar los errores del pasado. Proverbios 21:5 nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Crear un presupuesto, eliminar gastos innecesarios y buscar nuevas fuentes de ingresos son pasos concretos que, guiados por la oración y la sabiduría de Dios, nos ayudarán a alcanzar la libertad financiera. También es importante rodearnos de personas que compartan estos valores y nos animen a seguir el camino correcto. En Proverbios 13:20 se nos aconseja: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Buscar consejo financiero basado en principios bíblicos, aprender de aquellos que han logrado estabilidad y recibir apoyo espiritual nos fortalecerá en este proceso. En medio de todo, nunca debemos olvidar que Dios es nuestra fuente inagotable. Cuando confiamos en Él, nuestra seguridad ya no depende de nuestro saldo bancario, sino de su fidelidad. En Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestra necesidad, Dios tiene los recursos para suplirla. Salir de deudas no es solo un objetivo financiero, es un viaje de transformación espiritual. Dios no solo quiere que seamos libres de cargas económicas, sino que vivamos con una mentalidad de confianza en su provisión y obediencia a sus principios. A medida que caminamos en fe, desarrollamos un carácter más fuerte, una dependencia mayor en Él y una perspectiva renovada sobre lo que significa la verdadera prosperidad. Al final de este proceso, no solo habremos salido de las deudas, sino que habremos crecido en nuestra relación con Dios. Aprenderemos a vivir con gratitud, a administrar con sabiduría y a dar con generosidad. Nuestra vida será un testimonio del poder de Dios para restaurar lo que parecía perdido y para transformar nuestras luchas en testimonios de su fidelidad. Que cada oración que elevemos en este camino nos acerque más a su presencia, que cada decisión que tomemos refleje su sabiduría y que cada bendición que recibamos sea un recordatorio de que Dios es nuestro proveedor. La financiera es posible cuando caminamos con Él, confiando en su guía, obedeciendo su palabra y viviendo con un corazón alineado con su propósito. En cada paso, recordemos que Dios no solo nos libera de las deudas, sino que nos lleva a una vida de verdadera abundancia, paz y plenitud en su presencia. A medida que continuamos en este viaje hacia la libertad financiera, es fundamental recordar que cada paso dado en obediencia a Dios nos acerca más a su propósito. No se trata solo de saldar cuentas, sino de construir una nueva mentalidad basada en los principios del reino de Dios, una forma de vida en la que la fe, la obediencia y la sabiduría guían nuestras decisiones. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es el temor al futuro. Muchas veces, el peso de las deudas nos hace sentir atrapados, sin esperanza de cambio. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Él es quien sostiene nuestro porvenir. En Jeremías 29:11 encontramos una de las promesas más alentadoras. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta verdad debe ser el fundamento de nuestra confianza. Dios tiene un plan para nuestra vida, y ese plan incluye la libertad financiera, la paz y la provisión en abundancia. Para experimentar este cambio, debemos reemplazar el miedo por la fe. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties,
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En momentos de incertidumbre, en lugar de permitir que la ansiedad nos controle, debemos aferrarnos a esta promesa y declarar con convicción que Dios es quien pelea nuestras batallas y provee para cada necesidad. La transformación financiera y espiritual también requiere un cambio en la manera en que vemos la provisión de Dios. A menudo pensamos que su bendición solo llega en forma de dinero o recursos materiales, pero su provisión es mucho más amplia. En Mateo 6:31 a 33 Jesús nos enseña: así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La clave para vivir en libertad financiera no está en buscar dinero, sino en buscar primero a Dios. Cuando Él es nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Parte de este proceso es aprender a confiar en el tiempo de Dios. A veces queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios tiene un plan más grande que lo que podemos ver en el momento. En Habacuc 2:13 nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La paciencia y la perseverancia en la oración son esenciales. No debemos desanimarnos si el proceso toma más tiempo del que esperábamos. Dios está obrando en cada detalle, incluso cuando no podemos verlo. Es importante también recordar que Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado. En Lucas 14:28, Jesús pregunta: ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este versículo nos enseña la importancia de la planificación y la responsabilidad en nuestras finanzas. No podemos esperar que Dios nos bendiga si seguimos manejando nuestros recursos de manera imprudente. Parte de la obediencia en este proceso es aprender a vivir con disciplina, a evitar el endeudamiento innecesario y a administrar sabiamente cada provisión que recibimos. Además, la generosidad sigue siendo un principio clave en la economía del reino. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio desafía nuestra mentalidad natural, pero cuando damos, incluso en tiempos difíciles, estamos sembrando en el terreno de la fidelidad de Dios. No se trata de dar esperando recibir algo a cambio, sino de confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades mientras ponemos nuestra confianza en Él y no en los bienes materiales. Otra verdad esencial que debemos recordar es que la prosperidad de Dios no solo es para nosotros, sino que tiene un propósito mayor. En 2 Corintios 9:8 leemos: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Dios quiere bendecirnos no solo para que vivamos cómodamente, sino para que seamos una bendición para otros. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la prosperidad como un fin en sí mismo y la vemos como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El camino hacia la libertad financiera también nos enseña a depender de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica lo que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, en nuestra lucha por salir de la deuda, sentimos que no tenemos la fuerza suficiente, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente. No es por nuestras propias fuerzas que lograremos la victoria, sino por su poder obrando en nosotros. Finalmente, la mayor lección en este viaje es que nuestra seguridad no está en el dinero, sino en Dios. Salmo 62:10 nos advierte: si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Nuestra confianza no debe estar en lo que poseemos, sino en aquel que provee. Cuando vivimos con esta perspectiva, experimentamos una libertad real, porque entendemos que Dios es nuestro proveedor y que nunca nos dejará en necesidad.
Este proceso de transformación financiera y espiritual no es solo una estrategia para mejorar nuestra economía, es una invitación a vivir en una relación más profunda con Dios, confiando en su provisión, caminando en obediencia y reflejando su amor a través de la generosidad. A medida que avanzamos con fe, Él nos guiará a un lugar de estabilidad, paz y propósito, donde no solo experimentaremos su bendición, sino que también seremos instrumentos para bendecir a otros. Que cada oración que elevemos sea una declaración de confianza en su fidelidad, que cada decisión que tomemos refleje su sabiduría y que cada bendición que recibamos nos recuerde que nuestra verdadera riqueza está en Él. Mientras caminamos en obediencia, oración y dependencia de su guía, descubriremos que la libertad financiera es solo una parte de la abundante vida que Dios tiene preparada para nosotros. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra fuente inagotable, y en su presencia siempre encontraremos todo lo que necesitamos. Cuando comprendemos que nuestra seguridad y provisión vienen de Dios, nos liberamos del peso de la ansiedad financiera. En este punto, dejamos de ver nuestras deudas como una carga imposible y comenzamos a verlas como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera personal y profunda. Cada desafío financiero se convierte en una invitación para fortalecer nuestra fe y depender completamente de su gracia. Una de las claves más importantes para mantenernos firmes en este proceso es desarrollar una actitud de gratitud. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aún en medio de la dificultad económica, cuando aprendemos a agradecer por lo poco, Dios nos prepara para administrar lo mucho. La gratitud no es solo un sentimiento, es una disciplina espiritual que cambia nuestra perspectiva y abre la puerta a mayores bendiciones. A medida que Dios nos guía hacia la libertad financiera, es fundamental que no caigamos en los mismos patrones que nos llevaron a la deuda. Parte de la transformación espiritual y financiera es aprender a vivir con sabiduría. En Proverbios 22:7 se nos advierte: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo nos recuerda que el endeudamiento excesivo nos esclaviza y nos impide vivir con verdadera libertad. Para evitar caer nuevamente en esta trampa, debemos establecer hábitos financieros saludables, vivir dentro de nuestras posibilidades y aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Otro principio clave en este proceso es la mayordomía. Dios nos ha confiado recursos y espera que los administremos con responsabilidad. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos, en la que los siervos que administraron bien lo que su Señor les dio fueron recompensados, mientras que aquel que enterró su talento por miedo fue reprendido. Esta historia nos enseña que Dios no solo nos provee, sino que también nos llama a ser fieles con lo que tenemos. La fidelidad en la administración de nuestras finanzas demuestra que estamos listos para recibir más de su provisión. En este proceso de restauración, también debemos recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras posesiones o nuestra situación financiera. El mundo nos enseña que nuestro valor depende de lo que tenemos, pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Lucas 12:15 Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra identidad y seguridad deben estar en Dios, no en nuestra cuenta bancaria. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir con una paz y una confianza que no dependen de nuestras circunstancias. A medida que caminamos en este proceso, es esencial rodearnos de personas que compartan nuestra visión y valores. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si queremos construir un futuro financiero sólido, debemos buscar el consejo de personas sabias, aprender de aquellos que han aplicado principios bíblicos en sus finanzas y evitar influencias que nos alejen del camino correcto. También es importante recordar que la prosperidad en el reino de Dios no se mide solo en términos materiales. En 3 Juan 1:2, el apóstol Juan ora: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que prosperemos, pero esa prosperidad comienza en nuestro interior. La verdadera abundancia se manifiesta en una vida llena de paz, gozo y propósito. Cuando nuestra alma prospera, todo lo demás encuentra su lugar. La paciencia es otra cualidad fundamental en este proceso. A menudo queremos soluciones rápidas, pero Dios nos enseña que la verdadera transformación toma tiempo. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La paciencia y la perseverancia nos ayudan a mantenernos firmes en la promesa de Dios, confiando en que cada esfuerzo y cada paso de obediencia traerá su recompensa en el momento oportuno. En este camino debemos recordar que Dios es nuestro proveedor y que Él nunca nos dejará sin sustento. En Salmos 37:25, David testifica: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa nos da la seguridad de que, mientras caminemos en su voluntad, Él suplirá todas nuestras necesidades. No debemos temer al futuro, porque nuestro Dios es fiel. Finalmente, debemos aprender a descansar en Dios. La ansiedad financiera puede robarnos la paz, pero en Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que trasciende toda lógica y nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. El camino hacia la libertad financiera no es solo un proceso económico, sino un viaje espiritual en el que aprendemos a confiar plenamente en Dios. A través de la oración, la obediencia y la sabiduría, podemos experimentar la abundancia y la paz que Él tiene para nosotros. Cada paso que damos nos acerca más a la plenitud de su propósito y nos permite vivir con la certeza de que Él es nuestro proveedor, nuestra seguridad y nuestra fuente inagotable. Que cada decisión que tomemos refleje nuestra confianza en Él. Que cada oración que elevemos sea una declaración de fe en su fidelidad. Que cada bendición que recibamos sea una oportunidad para honrar su nombre y bendecir a otros. Y que en todo momento recordemos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene con su amor eterno. La verdadera transformación financiera no ocurre únicamente cuando logramos pagar nuestras deudas o mejorar nuestra administración del dinero, sino cuando nuestro corazón y nuestra mente son renovados por la verdad de Dios. Esta renovación nos permite vivir con una nueva perspectiva, entendiendo que nuestras finanzas no son solo un asunto terrenal, sino una parte integral de nuestro caminar con Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que la manera en que pensamos sobre el dinero, el trabajo y la provisión debe ser transformada para alinearse con los principios del reino de Dios. La mayoría de los problemas financieros no surgen simplemente por falta de ingresos, sino por la manera en que vemos y utilizamos el dinero. Cuando comenzamos a verlo como un recurso dado por Dios para su gloria, en lugar de un medio para satisfacer nuestros propios deseos, nuestra relación con las finanzas cambia de manera radical. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al buscar la libertad financiera es el temor, el miedo al futuro, a la escasez o a la falta de control sobre nuestras circunstancias. Nos lleva a tomar decisiones apresuradas y muchas veces equivocadas. En Mateo 6:31-33, Jesús nos advierte: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa es clave para mantener una mentalidad de confianza en Dios. En lugar de preocuparnos obsesivamente por nuestras necesidades, debemos enfocar nuestra atención en vivir conforme a su voluntad
confiando en que Él suplirá lo que necesitamos. Cuando el temor es reemplazado por la fe, nuestras decisiones ya no están basadas en la ansiedad, sino en la certeza de que Dios tiene el control. Otro aspecto fundamental en el camino hacia la libertad financiera es la responsabilidad. La fe en la provisión de Dios no nos exime de actuar con diligencia y sabiduría. En Proverbios 6:6-8 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este principio de previsión y administración nos enseña que Dios espera que seamos intencionales con los recursos que nos ha dado. No se trata solo de confiar en que Él proveerá, sino de tomar decisiones responsables para asegurarnos de que su provisión sea utilizada de manera correcta. Esto incluye establecer un presupuesto, evitar gastos innecesarios, ahorrar para el futuro y ser generosos con lo que tenemos. Muchas veces, las crisis financieras pueden evitarse simplemente con una administración prudente de los recursos. La generosidad es un principio que a menudo se pasa por alto en la búsqueda de estabilidad financiera. El mundo nos enseña que para asegurar nuestro futuro debemos acumular, pero la palabra de Dios nos enseña que dar es la clave para recibir. En 2 Corintios 9:6-7 leemos: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad no solo nos libera del espíritu de avaricia, sino que también abre las puertas para que Dios derrame su bendición sobre nosotros. Sin embargo, es importante entender que la generosidad bíblica no se trata de dar esperando recibir algo a cambio, sino de dar como un acto de fe y obediencia, confiando en que Dios usará nuestros recursos para su propósito. Cuando aprendemos a dar con alegría, incluso en tiempos de escasez, demostramos que nuestra confianza no está en el dinero, sino en el Señor. A lo largo del proceso de restauración financiera, también enfrentaremos pruebas y momentos de incertidumbre. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe ocurre cuando enfrentamos dificultades. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas financieras pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, aumentar nuestra dependencia de Dios y desarrollar la paciencia necesaria para esperar su provisión. En lugar de ver las dificultades como castigos, debemos verlas como oportunidades para crecer y prepararnos para lo que Dios tiene preparado para nosotros. En este proceso también es importante recordar que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Muchas veces el orgullo nos impide buscar ayuda cuando la necesitamos, pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos enfrentar nuestras luchas solos. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Buscar consejo sabio, rodearnos de personas que compartan nuestros valores y aprender de aquellos que han aplicado principios bíblicos en sus finanzas puede marcar la diferencia en nuestro camino hacia la libertad. No debemos temer pedir ayuda, ya sea en forma de asesoramiento financiero, apoyo en oración o simplemente la sabiduría de alguien con más experiencia. Dios muchas veces usa a otros para bendecirnos y guiarnos en nuestra jornada. Finalmente, el propósito de la libertad financiera no es solo vivir sin deudas, sino estar en una posición en la que podamos cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas sin las limitaciones que el endeudamiento impone. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando estamos atrapados en preocupaciones financieras, es fácil perder de vista nuestro propósito y misión. Sin embargo, cuando vivimos con una mentalidad de mayordomía y obediencia, estamos en una mejor posición para servir, dar y cumplir la obra que Dios nos ha encomendado.
La verdadera libertad financiera no es simplemente tener estabilidad económica, sino vivir con la paz y la confianza de que nuestras finanzas están alineadas con el plan divino. Dios desea que vivamos en plenitud, y eso incluye nuestra área financiera. Su deseo no es que vivamos en esclavitud a la deuda o con el peso de la preocupación constante, sino que experimentemos su provisión de una manera sobrenatural. Sin embargo, esta provisión no se trata solo de recibir, sino de aprender a administrar, dar y confiar. A través de la oración, la sabiduría y la obediencia, podemos caminar hacia la libertad y experimentar la abundancia que Él tiene preparada para nosotros. Mientras sigamos buscando su reino primero y alineando nuestras decisiones con su voluntad, Él se encargará de suplir todo lo que necesitamos, permitiéndonos vivir con gozo, propósito y paz. Cuando comprendemos que la verdadera libertad financiera no se basa únicamente en tener suficiente dinero, sino en confiar plenamente en la provisión de Dios, nuestra perspectiva sobre las finanzas cambia radicalmente. Ya no vemos el dinero como un fin en sí mismo, sino como un recurso que Dios nos ha confiado para ser utilizados con sabiduría y generosidad. Esta mentalidad nos lleva a vivir con mayor paz y seguridad, sabiendo que nuestras necesidades no dependen de las circunstancias económicas o de nuestros esfuerzos, sino de la fidelidad de Dios. En Mateo 6:19-21, Jesús nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos confiando más en lo material que en la provisión eterna de Dios. Uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida financiera es permitir que el afán y la ansiedad nos gobiernen. La sociedad moderna nos presiona constantemente a acumular, a gastar sin medida y a vivir en un ciclo interminable de endeudamiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el contentamiento es clave para una vida de paz y satisfacción. En Filipenses 4:11-12, Pablo nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene de la cantidad de dinero que tenemos, sino de nuestra confianza en que Dios proveerá en cada etapa de nuestra vida. Si aprendemos a vivir con contentamiento, dejamos de lado la necesidad de endeudarnos para obtener cosas innecesarias y comenzamos a disfrutar de la paz que viene de confiar en la suficiencia de Dios. La gratitud también juega un papel fundamental en nuestra relación con las finanzas. Cuando vivimos agradecidos por lo que tenemos, desarrollamos una actitud de abundancia en lugar de escasez. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos permite enfocarnos en lo que Dios ya nos ha dado, en lugar de preocuparnos por lo que creemos que nos falta. Una persona agradecida es menos propensa a endeudarse por caprichos y más propensa a administrar con sabiduría lo que ya posee. Además, cuando somos agradecidos, nuestra fe se fortalece, ya que reconocemos que Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siéndolo en el futuro. Otro aspecto crucial en la libertad financiera es la disciplina. No podemos esperar experimentar una transformación en nuestras finanzas si no estamos dispuestos a tomar medidas concretas para cambiar nuestros hábitos. En Proverbios 13:11 se nos dice: la riqueza obtenida de manera apresurada disminuye, pero el que la recoge poco a poco la aumenta. Este versículo nos enseña que la prosperidad no llega de la noche a la mañana, sino como el resultado de decisiones constantes y sabias. La disciplina implica aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades, evitar las compras impulsivas, ahorrar para el futuro y hacer un presupuesto que refleje nuestras prioridades. Cuando somos disciplinados en nuestra administración financiera,
honramos a Dios con nuestros recursos y evitamos caer en la esclavitud de la deuda. Es importante recordar que la búsqueda de la estabilidad financiera no se trata solo de nuestro bienestar personal, sino de cómo podemos bendecir a otros. Dios nos llama a ser canales de su provisión, compartiendo lo que tenemos con los necesitados y apoyando la obra del reino. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad no solo nos permite ayudar a otros, sino que también nos libera del poder del materialismo y nos enseña a depender más de Dios. Cuando damos con alegría y fe, estamos sembrando en el reino de Dios y confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Sin embargo, para vivir en esta libertad, debemos también aprender a soltar el control y confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos soluciones inmediatas a nuestros problemas financieros, pero Dios tiene un plan perfecto que requiere paciencia y obediencia. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, como endeudarnos en exceso o buscar soluciones rápidas que solo agravan nuestra situación. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, confiamos en que Él está obrando en nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La espera no es tiempo perdido. Es una oportunidad para que Dios moldee nuestro carácter y nos prepare para administrar mejor sus bendiciones. A lo largo de este proceso, la oración debe seguir siendo nuestra herramienta más poderosa. No solo debemos orar pidiendo provisión, sino también sabiduría, dirección y fortaleza para mantenernos fieles a los principios de Dios. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces enfrentamos problemas financieros porque hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Pero cuando aprendemos a buscar su guía antes de actuar, evitamos errores y caminamos en su propósito. La oración nos conecta con la voluntad de Dios y nos da la paz de saber que Él está en control. Finalmente, la verdadera libertad financiera no se mide por la cantidad de dinero que tenemos en el banco, sino por la confianza que depositamos en Dios como nuestra fuente de provisión. En Salmos 37:25, David declara: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa nos recuerda que Dios nunca abandona a los que confían en Él. No importa cuán grande sea la deuda o cuán difícil parezca la situación, Él tiene el poder de proveer, restaurar y traer libertad a nuestras vidas. Nuestra tarea es permanecer fieles, obedientes y dispuestos a seguir su dirección. Cuando vivimos con esta mentalidad, experimentamos una transformación no solo en nuestras finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nos liberamos del temor, del afán y de la ansiedad, y comenzamos a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprendemos a administrar sabiamente, a dar con generosidad y a confiar plenamente en la provisión de Dios. En este proceso, no solo encontramos estabilidad económica, sino que también crecemos espiritualmente y fortalecemos nuestra relación con el Padre. La libertad financiera no es simplemente un objetivo a alcanzar, sino un estilo de vida basado en la fe, la obediencia y la confianza en aquel que es dueño de todo. A medida que avanzamos en el camino hacia la libertad financiera, comprendemos que la clave no está únicamente en salir de las deudas o mejorar nuestra economía, sino en desarrollar un corazón alineado con la voluntad de Dios. Él no solo nos provee lo que necesitamos, sino que también nos transforma en el proceso. Nuestra manera de manejar las finanzas revela mucho sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en su provisión, aprendemos a vivir con paz, independientemente de nuestra situación económica. Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él se encarga de suplir todo lo demás. La clave no es enfocarnos en el dinero, sino en vivir para su gloria, confiando en que Él proveerá lo necesario en el momento indicado.
Una de las mayores bendiciones de confiar en Dios en nuestras finanzas es la transformación que ocurre en nuestro corazón. La ansiedad y el temor que muchas veces nos han llevado a tomar decisiones precipitadas comienzan a desvanecerse cuando aprendemos a depender completamente de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que Él tiene el control. Al poner nuestras preocupaciones financieras en sus manos, experimentamos un descanso que el mundo no puede ofrecer. No significa que dejemos de trabajar o planificar, sino que lo hacemos desde una postura de confianza y obediencia, en lugar de desesperación y miedo. Otro principio fundamental en la libertad financiera es la administración sabia de los recursos que Dios nos ha confiado. La mayordomía es una responsabilidad que debemos asumir con seriedad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. En Lucas 16:10, Jesús nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si aprendemos a manejar con sabiduría lo que tenemos, incluso cuando parece poco, Dios nos confiará más. Esto implica hacer presupuestos, evitar deudas innecesarias, ahorrar y dar con generosidad. Muchas veces pedimos bendiciones financieras a Dios, pero no estamos dispuestos a ser fieles con lo que ya tenemos. La verdadera prosperidad comienza cuando aprendemos a administrar correctamente lo que Dios nos ha dado, sin importar la cantidad. La generosidad es otro aspecto clave en la vida de un creyente. A menudo pensamos que dar solo es posible cuando tenemos abundancia, pero la Biblia nos enseña que la generosidad es una actitud del corazón, no del bolsillo. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos con gozo, reflejamos la naturaleza de Dios, quien es el mayor ejemplo de generosidad. Él nos bendice no solo para que tengamos suficiente, sino para que podamos compartir con otros y ser de bendición. La generosidad no solo transforma nuestras finanzas, sino que también fortalece nuestra fe, porque aprendemos a depender de Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. Es importante recordar que la prosperidad en la Biblia no siempre se refiere a riquezas materiales. La verdadera bendición es tener una vida plena en Cristo, con paz, gozo y satisfacción. Muchas personas buscan la prosperidad como un fin en sí mismo, pero Jesús nos llama a una vida de propósito más allá de lo material. En Mateo 16:26, Jesús nos advierte: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La riqueza sin una relación con Dios es vacía e insatisfactoria. En cambio, cuando buscamos primero su reino, encontramos una riqueza mucho más grande que el dinero: la paz de saber que estamos caminando en su voluntad. La disciplina en las finanzas también es esencial para experimentar libertad. Muchas veces caemos en problemas financieros por la falta de control en nuestros hábitos de consumo. En Proverbios 21:20 se nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos recuerda la importancia de la planificación y la prudencia. No se trata solo de ganar más dinero, sino de saber administrarlo con sabiduría. Un presupuesto bien diseñado nos permite dar prioridad a lo realmente importante, evitar gastos innecesarios y prepararnos para el futuro. La falta de disciplina financiera puede llevarnos a la esclavitud de la deuda, pero cuando aprendemos a vivir dentro de nuestras posibilidades, experimentamos la paz de no estar atados a obligaciones económicas opresivas. Otro aspecto crucial en nuestra relación con las finanzas es la confianza en la provisión de Dios. Muchas veces el miedo al futuro nos hace actuar impulsivamente, acumulando riquezas como si nuestra seguridad dependiera de ello.
Sin embargo, en Mateo 6, 25 a 26, Jesús nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que no debemos vivir en constante preocupación por nuestras necesidades. Él cuida de nosotros y suplirá lo necesario en su tiempo perfecto. Cuando aprendemos a depender de Dios en el área financiera, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Dejamos de ver el dinero como nuestra seguridad y comenzamos a confiar en la fidelidad de Dios. En Salmos 37, 4 a 5 se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La clave para vivir en verdadera libertad no está en cuánto dinero tenemos, sino en cuánto confiamos en Dios. Si ponemos nuestra esperanza en las riquezas, siempre viviremos con miedo a perderlas. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, nunca nos faltará lo necesario para cumplir su propósito en nuestra vida. Finalmente, la verdadera libertad financiera no es solo salir de deudas o acumular riquezas, sino vivir una vida alineada con la voluntad de Dios, confiando en su provisión y administrando con sabiduría lo que nos ha dado. No importa cuál sea nuestra situación actual, siempre podemos dar un paso de fe y comenzar a vivir según los principios bíblicos. Dios desea que vivamos libres, sin la carga de la ansiedad financiera, y que podamos enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Él y nuestra misión en la tierra. A medida que aprendemos a orar con fe, a administrar con sabiduría, a ser generosos y a confiar en la provisión de Dios, experimentamos una paz y una libertad que el dinero jamás podrá ofrecer. En este camino, descubrimos que la mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién es Dios para nosotros y en cómo usamos lo que nos da para su gloria y para bendecir a los demás. Aprenderás los principios bíblicos esenciales para orar con fe y transformar tu situación financiera, alineando tus decisiones con el propósito de Dios. Porque más allá de los números y las preocupaciones, existe un Padre dispuesto a liberarte y guiarte hacia una vida de plenitud. ¿Estás listo para descubrir cómo la oración puede abrir las puertas del cielo? Las deudas no solo afectan nuestra economía, sino que también impactan nuestra paz, nuestras emociones e incluso nuestra relación con Dios. Sin embargo, no fuimos creados para vivir en esclavitud financiera. Desde el principio, Dios ha mostrado su deseo de bendecirnos y guiarnos hacia la libertad en todas las áreas de nuestra vida. La clave está en comprender que nuestras finanzas forman parte del plan divino y que al alinearnos con sus principios, incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en bendiciones. En Deuteronomio 28:12, Dios hace una promesa a su pueblo: el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Este versículo no solo muestra el deseo de Dios de proveernos abundantemente, sino también su intención de liberarnos de la carga de la deuda. Sin embargo, para experimentar esta promesa, primero debemos entender el propósito de nuestras finanzas dentro del plan de Dios. No se trata únicamente de pagar cuentas o alcanzar estabilidad, sino de administrar lo que Él nos ha dado con sabiduría y fidelidad. Imagina que siembras una semilla en un terreno fértil. Esa semilla tiene el potencial de crecer y dar fruto, pero necesita ser cuidada, regada y recibir luz. Tus finanzas funcionan de la misma manera. Dios te ha dado recursos no solo para suplir tus necesidades, sino también para bendecir a otros y expandir su reino. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nuestra manera de administrar el dinero cambia. En lugar de verlo como algo meramente material, lo reconocemos como una herramienta espiritual que debe ser usada con responsabilidad. Este cambio de mentalidad es el primer paso hacia la libertad financiera.
Pero las deudas pueden desviarnos, atrapándonos en un ciclo de preocupación y temor. A menudo, el problema no está solo en los números, sino en las raíces espirituales que afectan nuestras decisiones económicas. La falta de satisfacción, el deseo de poseer más o el miedo al futuro pueden llevarnos a tomar decisiones precipitadas que nos alejan de la paz que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 13:5, la palabra nos exhorta: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo no solo nos llama a confiar en la provisión de Dios, sino también a examinar nuestras motivaciones al momento de administrar nuestras finanzas. Un ejemplo poderoso de la provisión de Dios se encuentra en 2 Reyes 4:1-7. Una viuda se encontraba en una crisis financiera tan grave que estaba a punto de perderlo todo. Desesperada, buscó ayuda en el profeta Eliseo. Él le preguntó qué tenía en casa y su respuesta fue que solo contaba con un poco de aceite. Sin embargo, lo poco que tenía en manos de Dios fue suficiente para obrar un milagro. Siguiendo las instrucciones del profeta, la mujer reunió tantas vasijas como pudo y comenzó a llenarlas con el aceite que poseía. Para su asombro, el aceite no dejó de fluir hasta que no hubo más vasijas disponibles. Luego, vendió el aceite, pagó sus deudas y aún le quedó suficiente para vivir. Este relato nos muestra que aunque nuestros recursos puedan parecer insuficientes, Dios es capaz de multiplicarlos cuando confiamos en Él y seguimos su dirección. Parte del camino hacia la libertad financiera es rendir nuestras preocupaciones a Dios en oración. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos buscar su guía y dirección. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, y le será dada. Este pasaje nos recuerda que nuestra solución no está únicamente en estrategias humanas, sino en una comunión sincera con Dios. A través de la oración podemos recibir claridad sobre cómo manejar nuestras finanzas, descubrir oportunidades de provisión y romper hábitos dañinos que nos han llevado a la deuda. La obediencia a Dios también juega un papel clave en nuestra libertad económica. En Malaquías 3:10, Dios nos desafía: traigan íntegro el diezmo al almacén del templo para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo promete provisión, sino que nos recuerda que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, Él es fiel para proveer y multiplicar. Ser obedientes en áreas como el diezmo, la generosidad y la administración responsable de nuestros recursos es una expresión tangible de nuestra fe. Sin embargo, más allá de dar, debemos examinar qué hay en nuestro corazón. Muchas veces, las deudas son reflejo de necesidades emocionales no resueltas o de intentos de asegurar nuestro futuro sin contar con Dios. Salmo 37, 25-26 nos asegura: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En todo tiempo es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Este pasaje nos desafía a confiar en la fidelidad de Dios y a soltar el control que creemos tener sobre nuestras finanzas.